vamos a abrir la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el libro del profeta Isaías, el capítulo 40 y el versículo 3. Isaías 43, que nos dice de la siguiente forma: Voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. Meditando en este pasaje, vamos a postrarnos, vamos a pedirle a la joven Jessica que nos dirija una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque permites que estemos aquí reunidos en esta iglesia, en este día sábado. Señor, te agradecemos por esto y te pedimos en estas horas en las que va a empezar el segundo servicio, que tú acompañes a Ronald, seas con él para que las palabras que vaya a hablar sean también tuyas, lo dirijas en todo y así también a nosotros. Ponnos un corazón dispuesto a escuchar, a aceptar también tu palabra y sobre todo a aprender, Señor, y retenerlo en nuestra mente para que también lo podamos aplicar en nuestro día a día. Gracias por este sábado, Señor, y te pedimos que tú perdones todo a cada uno de nosotros, las cosas que ya hemos hecho mal hasta este momento y nos ayudes a que guardemos mejor tu día de reposo. Gracias por un día más. Escucha nuestra oración, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a darle el paso a la hermana Lidia, que tiene unos anuncios. Bien, hermanos, buenos días, feliz sábado para todos. Voy a dar lectura a una carta que ha llegado para ser leída este sábado. Es dirigida a los jóvenes, pero bueno, yo creo que todos también podemos tener esta oportunidad. Bien, dice circular informativa, 30 de diciembre del año 2025, del año pasado. A todos los jóvenes, hermandad de la Asociación Española y o hermanos interesados en el mundo. Estimados jóvenes y hermanos, reciban un cordial saludo en el nombre del Señor, con el deseo de que la gracia y la paz de Dios sean abundantes en cada uno de ustedes, conforme a lo expresado en las Escrituras de 2 de Pedro 1:2. El Departamento de Jóvenes de la Asociación Española tiene el agrado de extender una cordial invitación a participar en el Campamento Internacional Juvenil que se llevará a cabo en la Comunidad de Madrid, España, durante el mes de agosto del año 2026. Conscientes de los tiempos que vivimos, anhelamos inspirar a la juventud de la Sociedad Misionera Internacional a tomar decisiones firmes en nuestra fe. Este encuentro nace para ser un espacio de edificación y crecimiento espiritual donde la oración, la convivencia y las enseñanzas respondan a los desafíos que viven los jóvenes hoy. El Campamento Juvenil Internacional tendrá lugar en el albergue Campaventura, localizado en San Mamés, situado a 7 kilómetros de Buitrago de Lozoya, a 1 hora de la ciudad de Madrid, capital de España. Las actividades iniciarán el lunes 17 de agosto y concluirán el domingo 23 de agosto del 2026, ambos inclusive. Este entorno natural, sereno y apartado ofrece el espacio ideal para la reflexión, la convivencia y el encuentro con Dios. Durante toda la semana disfrutaremos de una programación dinámica y enriquecedora. Invitados especiales compartirán conferencias y talleres espirituales. Además, se ofrecerá una variedad de actividades recreativas, excursiones, piscina, dinámicas grupales, presentaciones musicales, entre otras sorpresas que harán de cada día una experiencia inolvidable. Aquí están los costos y ya eso les informaremos con más después, o también está en el grupo de miembros. Y lo enviaré también, si no me equivoco, ya lo envié al grupo de Barcelona y si no está, ya lo voy a enviar. Las plazas para cada tipo de habitación son limitadas, entonces es imprescindible que cada participante lleve lo suyo, ¿no? Ropa de cama, todo eso. Sigue más, por favor, información del viaje. Bueno, si decides viajar en avión, el aeropuerto más adecuado para tu llegada es el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. En caso de utilizar transporte público, puedes optar tanto por el tren como por autobús. Para acceder al albergue Campaventura es necesario llegar primero al municipio más próximo. Desde allí podrás utilizar el servicio de recogida puesto a disposición por la organización, ya que no existe otra forma de acceder
al lugar del evento si no es en vehículo privado. Este tiene un coste. Siguiente, modalidad y pago. Bueno, ya está. Las inscripciones deben ser, efectuarse pronto. ¿Seguimos? Y hay un formulario donde está ahí en azul, pueden mirar, está para la inscripción con anticipación. La reserva solo se considerará válida una vez recibido el pago, de lo contrario no podrá apartarse de la plaza. Y el plazo de inscripción finaliza el 20 de julio del presente año. Las actividades recreativas y la excursión tendrán un costo adicional. Los detalles específicos sobre estos cargos serán comunicados próximamente. Recomendaciones importantes para participar allá. No te olvides de traer tu Biblia, himnario, cuaderno de lección de escuela sabática, cuaderno, lección de escuela sabática, instrumentos musicales, sábanas, enseres personales, calzado deportivo, ropa adecuada para cada actividad programada acorde a nuestros principios. Aquí están los teléfonos de contacto para comunicarse y tener más información. Que el Señor os bendiga grandemente, atentamente, directiva del Departamento de Jóvenes, Asociación Española. Bien, hermanos, ya está aquí esta invitación para este año. Y también tenemos, recordemos que la invitación para el Congreso de Familia, que es ahora en abril. Y los que no hemos hecho sí, sí, también en Madrid. Los que no hemos hecho la inscripción correspondiente, hagámoslo con tiempo. Y bueno, participemos, que también vendrán hermanos de distintos países. Bueno, que el Señor nos bendiga, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a pedirle a los hermanos diáconos que por favor pasen recogiendo lo que le pertenece al Señor. Y mientras que recogen, vamos a ir cantando para la honra y gloria de Dios. Muy bien. Bueno, le voy a pedir a los hermanos que tengan un poquito de paciencia. Hay un detalle técnico con la presentación, pero bueno, el tema de esta mañana lleva como título La voz que clama en el desierto. ¿Cierto? Leíamos en el versículo de introducción, en el libro de Isaías, voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Dios, hermanos, trae un mensaje para esta mañana y es maravilloso que podamos compartir con Él este tema. Y hay gran gozo, hermanos, cuando el Señor dirige las cosas, a pesar que el enemigo siempre coloca sus trancas para que las cosas no salgan, siempre el Señor está al lado nuestro para resolver. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, estaba ahí entonces el versículo de introducción, pero hay dos libros muy grandes que el Señor nos ha dejado para aprender. Uno es la palabra del Señor y el segundo. ¿Cuál es el segundo libro? La naturaleza. Entonces vamos a
a hablar un poco, aprovechando que vamos a hablar de esa voz que clama en el desierto. ¿Alguno de ustedes se ha imaginado cómo son las cuerdas vocales? Aprovechando que la iglesia de Barcelona tiene un ministerio musical, ¿no? Y hay bastantes que utilizan ese don. ¿Se imaginan cómo son las cuerdas vocales? Pero gráficamente, ¿cómo ustedes se imaginan que son las cuerdas vocales? Yo personalmente les confieso, yo pensé que eran algo así. Yo pensé que eran algo así. Claro. Pero vamos a ver algo interesante. Siguiente, por favor. La anatomía de la voz, vamos a ver un poquito. Resulta que está la voz y está el habla. Son dos cosas muy diferentes. La voz es la que nosotros producimos naturalmente. Ejemplo, la sonrisa de un bebé. Siguiente. O la sonrisa de un adulto. Eso que decimos, eso es la voz. Pero, ¿qué pasa entonces cuando vemos, siguiente por favor, la voz? Entonces, ahí vamos a conocer las cuerdas vocales. Estas son las cuerdas vocales. Resulta que las cuerdas vocales están justo debajo de la base de la lengua, donde está la laringe. Aquí están. Muy bien, gracias. Entonces, resulta que estas dos tiritas que ustedes ven acá, esas son las cuerdas vocales. Y resulta que cuando estamos sin hablar, ellas se permanecen abiertas. Este orificio de acá, hacia abajo queda la tráquea, pero a esto se le llama la glotis. Y cuando nosotros cantamos o hablamos, resulta que ellas se mueven y se cierran y por este espacio que queda aquí empieza a salir el sonido. Pero tiene algo particular, cuando cantamos, ellas empiezan a vibrar. ¿Cierto? Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver una en 3D un poquito más gráfica. Entonces, vean, aquí justo están las cuerdas vocales. Esta es la epiglotis. ¿Se recuerdan para qué sirve la epiglotis? Para que, exacto, cuando comemos se cierra, porque si no se cierra se nos va la comida y dicen por ahí se le fue por el camino equivocado. En Colombia dicen el camino viejo, nos atoramos. O los niños a veces incluso pueden broncoaspirarse. Bueno, entonces esta membranita está encima y justo debajo están las cuerdas vocales. Y este orificio, como les decía, es la glotis, donde está entonces conecta con la tráquea. Vamos adelante. Ahora vamos a ver un poquito de cómo se produce la voz. Entonces, la voz, recuerden que está muy asociada con los pulmones y con el diafragma. Entonces, cada vez que nosotros habla o que queremos cantar, empieza todo el sistema pues, respiratorio, como ya lo conocemos, se inspira y luego empieza entonces a subir el aire por la tráquea a través, bueno, lo que viene a los pulmones, y estas son las cuerdas vocales. En las cuerdas vocales, como ya habíamos dicho, está fija ahí en la laringe. La laringe está entre la base de la lengua y entre la tráquea. Aquí justo está entonces la laringe. Y estas son las dos cuerdas vocales, ¿cierto? Son dos estructuras de músculo liso que se cierran cada vez que nosotros hacemos el movimiento de hablar. Y cuando nosotros hablamos, entonces ellas... ¿Estaba pausado? Ok. Entonces ellas, cuando nosotros... ¿podemos adelantarlo un poquito? Sí, está pausado. Cuando el aire viene, entonces va por el conducto de la tráquea, pasa por la laringe y al llegar entonces a las cuerdas vocales, ahí donde ellas mismas se cierran solitas y empiezan a producir la vibración entre ellas. Si primero se cierra abajo, luego arriba y justo en el medio empieza a salir el aire. Es como cuando nosotros estamos aprendiendo a silbar. Cuando más cerremos los labios, más entonces es más agudo o es más grave el silbido. Y entonces allí se produce la vibración cuando el aire pasa por medio de esas cuerdas vocales. Ahora, el habla, vamos a ver el habla. El habla es un proceso un poco más complejo. Bueno, allí estamos mirando, sí, allí. Vamos a ver que el habla ahora es lo que el ser humano utiliza para comunicarse, pero es algo maravilloso porque es un proceso que
va coordinado, cabeza, orificios nasales, la garganta, los pulmones, el cerebro, ¿cierto? Y esto lleva tiempo para que los niños especialmente desarrollen este tipo de habla. Y ellos aprenden a regular esos músculos hasta que nosotros hoy sabemos hablar. Parece algo innato, pero tiene un proceso tan grande, mis queridos hermanos, que nosotros no nos damos cuenta de la bendición que tenemos de poder hablar. Tenemos que mover los labios, bajar el velo del paladar, mover la lengua, mover la mandíbula y ahí mismo entonces empezamos a hablar. Parece algo automático, pero es la maravilla de la naturaleza que nos ha dejado. Pero bueno, vamos a verlo ahora en vivo y en directo. ¿Quieren verlo en vivo y en directo? Porque solo han sido dibujos. Vamos a ver qué pasa en la vida real. Ahí vamos a ver una laringoscopia. Un momentico, póngale pausa, jóvenes, por favor. ¿Cómo se llama la persona que ve las vías aéreas? ¿Cómo se llama la profesión? No, la profesión. Bueno, ¿y cómo se llama la ciencia? Muy bien, un trabalengua es muy bueno. Él está colocando aquí una laparoscopia y hay dos formas, una por la boca y otra por la nariz. Aquí se la está haciendo por la boca. Entonces vamos a ver cómo se ven las cuerdas vocales dentro de nuestro organismo. Entonces se ven un poco extrañas, pero eso es lo que pasa por dentro. Ahí están. Entonces, estas son las que se mueven, ¿cierto? Y estas son las cuerdas vocales. Entonces ellas dos se mueven y cuando habla se cierra. Ahora vamos a ver con una cámara luz estroboscópica. Ahí vamos a ver cómo vibran porque es como que pareciera cámara lenta, pero se dan cuenta cómo vibran, hace y eso es en tiempo real, solo que la luz, como es especial, simula que es en cámara lenta. Entonces ellas vibran. Ahora vamos a ver otra cosa interesante. Vamos a ver un cuarteto con cámaras en sus gargantas. Un bajo, un tenor y una contralto y una soprano. Y vamos a ver si se alcanza a escuchar un poquito como ellos cantan. Entonces allí, mira, ahí le están colocando a ellos la laparoscopia, pero por la nariz. Vamos a ver si se logra ver. Bueno, ahí están. Ya están adentro de cada garganta a la altura de la nariz. Ahí están tosiendo y van a empezar a cantar. Eso es acá. Muy bien, vamos a darle el siguiente. Ya más o menos vimos cómo lo hace en un cuarteto, ¿cierto? Hay algo interesante, no lo pasemos todavía. Resulta que lo que varía en el tono de voz de nosotros es la característica de la cuerda vocal. En la soprano o en los tenores hay una característica que es un poquito más fina pero más corta. Entonces, cada vez que ellos cantan, se caracterizan porque sus notas son agudas, entonces se estiran y vibran. Entonces, el canto de un contralto, de una soprano o de un tenor, se centra en manejar la tensión de esa cuerda vocal y la vibración para que llegue a notas altas. Ahora, los bajos o las mezzosopranos o los barítonos es una cuerda vocal intermedia, no es tan delgada como los registros agudos,
pero digamos que está entre la mitad, ¿cierto? Y las notas del bajo y la contralto ahora son un poco más largas, pero un poquito más gruesas. ¿Con qué? Con el fin de que vibran un poco más lento, pero hacen unas notas más graves. Por eso es que nosotros tenemos un registro, cada uno dice la ciencia que es como la huella digital. Aunque hay voces que se parecen, pero cada uno tiene una voz diferente. Y depende también de la forma de la cara, si somos cuellitos largos, si somos cuellito corto. Entonces cada uno tiene su voz. Pero ahora vamos a ver a alguien que estaba cantando, siguiente video, y lo hace también en vivo y le colocan una laparoscopia por la parte de la nariz, pero pues esta se ve un poquito más clara y vamos a ver un poquito más definido cómo mueve sus cuerdas vocales cuando canta. Anterior. Vamos a ver dos cosas interesantes. Acá ella es cantante y luego vamos a ver a alguien que toca la flauta traversa, no sé cómo dicen acá la flauta, es como raro. Entonces, vamos a ver ahora la persona que toca la flauta y vean cómo se mueve sus cuerdas vocales a pesar de que no está cantando, sino está soplando. Pero hay una característica especial, hay unos músicos que cantan también con su garganta mientras que tocan la cuerda, mientras que tocan su instrumento. Entonces ella mentalmente le está mandando la señal a su cerebro que cante con la garganta, pero está tocando con la flauta. Interesante, ¿no? Entonces, algo sencillo para que los niños lo entiendan. Yo quiero que pase los niños. A ver, Matías y los hijos de la hermana Belkin. Un momentico. Aquí hay otro niño. Bueno, no tengo más. Va a traer una. Bueno, entonces, toma una. No importa. Ven. ¿Está rota? Bueno, no importa. Lo importante es que... no. Bueno, ven. Toma. Tienes que... Yo te explico ahorita. Toma. Toma. Ya te van a traer la tuya. Mientras tanto, ya te voy a explicar. Mientras tanto, se paran al frente los niños y van a inflarla, pero no mucho, mira, como así. Inflenla. Y no dejen escapar el aire. Así está bien. De ese tamaño como lo tiene Mati. Y van a tomar... Mati. Aquí. Van a tomar... préstame esta que está rota. Listo, van a tomar así, miren. Eso, así. En la puntica. Así. Tú lo haces. Muy bien, ya saben cómo es el experimento. Entonces, vamos a ver, a la cuenta de 3, van a hacer un sonido, pero no la van a estirar mucho, muy poco. Que suene apenas. ¿Listo? Pero todavía no. ¿Qué pasó? Dale. ¿Está muy duro? A ver, yo te ayudo. Toma. Agarra de aquí. ¿Listo? Entonces, no la van a estirar mucho y a la cuenta de 3 dejan salir un sonidito. 1, 2, 3. Paren. Ahora van a estirar un poquito más la trompa, más. Y dejan escapar el aire. Vamos. Ahí está. Ese es. ¿Listo? Entonces traten de hacerlo. Pero no me sale. Dale, otra vez. Dale, inténtenlo. Que suene más agudo. Que suene más agudo. Eso, así como está haciendo el Mati. Eso es. Entonces, eso es lo que pasa con las cuerdas vocales. Si no la abrimos mucho, no hacemos notas altas, sino notas bajas. Y cuando las estiramos bastante, ellas se estiran. Muy bien. Y entonces se producen las notas agudas. Entonces, muchas gracias por participar. Se pueden quedar con el globo, pero lo guardan para la casa. ¿Listo? Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ya vemos, hermanos, que el Señor nos ha dado una gran bendición al tener nuestras voces. Por eso dice la hermana Elena que el mejor instrumento que existe, ¿cuál es? La voz. Pero hay algo interesante. Cuando nosotros no nos cuidamos, cuando nosotros tenemos sobreuso de nuestra voz, podemos tener enfermedades que atacan a ellas. Incluso se pueden rasgar un poco las cuerdas cuando hay también infecciones, como ejemplo de tipo viral como los resfriados, se irritan y empiezan a inflamarse un poquito las cuerdas vocales. Entonces ya cuando uno habla no cierran por completo, sino dejan escapar el aire. Por eso es que... Y la más común de todas, entre todas hay muchas, es la llamada ronquera.
¿cierto? Que hoy decimos ahora estoy disfónico. Pero cuando nosotros buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra disfónico no existe. Sí existe disfonía, pero no existe la palabra disfónico, ¿cierto? Pero, vamos adelante, por favor. Eh, el término que normalmente se conoce es la disfonía o la ronquera, que es cuando se inflaman un poquito las cuerdas vocales y empieza a irritarse y se escapa un poco el aire y no cierra por completo cuando nosotros cantamos o hablamos. Hay algo interesante que siempre se ha manejado en la parte de las personas que son con compromiso auditivo. Hay muchas personas que no conocen la cultura y le dicen, ay, es que él es sordomudo. Y ellos se molestan cuando uno le dice que es sordomudo, porque ellos no son sordomudos, ellos son sordos, pero su aparato fonatorio está intacto, perfecto. Que no pronuncian porque no han escuchado, pero hacen la fuerza de hacerlo y lo hacen y hablan. Hola. Tratan de imitar a lo que medio pueden percibir, pero ellos son completamente hablantes. Lo que pasa es que, bueno, ahí cambia un poquito la cuestión de cómo lo escuchan. Pero resulta que en la palabra del Señor hay una persona que no se quedó ronca. Vamos a ver si los niños saben quién es. Niños. Matías dice Zacarías. Zacarías. ¿Será Zacarías? Sí, fue Zacarías. ¿Y Zacarías era el papá de quién? Los niños, a ver. Los niños. Juan el Bautista. ¿Y por qué se quedó mudo? Por un poquito de incredulidad, ¿cierto? Y se le dijo que no podía hablar hasta que... Muy bien. Exacto. Le parecía increíble que fuera a tener un hijo. Pero, hermanos, paradójicamente, él se quedó mudo, pero su hijo fue ¿quién? La voz que clama en el desierto. Hay algo interesante, hermanos, en esto y la situación que vivió Juan el Bautista fue especial y se traslada para nuestros días hoy. Pero hay algo interesante que dice la sierva del Señor en cuanto a nuestros días. Y ella lo dice con un tono de preocupación. Siguiente, por favor. Y dice, mi corazón tiembla en mí cuando pienso en el enemigo al que tenemos que enfrentarnos y en lo mal preparados que estamos para recibirlo. Hoy, hermanos, dice la palabra del Señor que a causa de la maldad, ¿qué pasa con nuestro amor? Se ha enfriado. Y ella dice que en los tiempos de Juan el Bautista, al analizarlo en los tiempos de hoy y ver la situación del pueblo de Israel, no está hablando del mundo, de nosotros como pueblo de Dios, resulta que estamos en una situación muy parecida antes de que aparezca el Señor Jesús. En ese entonces, hoy también es igual. Y hoy ella lanza un llamado a nuestro corazón para que podamos nosotros tratar de despertar, porque así como el enemigo en ese momento en el cielo hizo que los ángeles o la tercera parte se fuera difamando al Señor Jesús porque su justicia no era igual, también lo hizo en la tierra, lo hizo con los judíos y hoy lo está haciendo con el objetivo de que nosotros como pueblo de Dios tengamos oculto lo que es entonces lo que significa realmente ser un hombre cristiano, una mujer cristiana. Y nos dice ahora en la siguiente diapositiva, así como el enemigo buscó cada ocasión para tomar el control de las mentes de los judíos y hoy está buscando cegar las mentes de los siervos de Dios para que no sean capaces de discernir la verdad preciosa. Hoy hay algo interesante que nosotros estamos mirando, hermanos, y es que pareciera como si las normas estuvieran laxando un poquito, ¿cierto? Pero así como se laxan un poquito, también sigue marcándose un poquito la ley, ¿cierto? Cuando nosotros vemos la historia, los judíos eran un poco extremistas y el Señor vino a cambiarlo, pero lo tildaron de liberal, de blasfemo, de ir en contra de lo que decía la voluntad del Señor. Y vamos a ver qué nos dice el versículo bíblico siguiente, por favor que alguien me pueda ayudar, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 20. Hoy, hermanos, estamos viviendo en la misma situación que estaban los dirigentes judíos
en cuanto a la luz que el Señor les había dado a el pueblo judío como pueblo escogido. Y nos dice que hoy, lamentablemente, se repite la historia. Y se repite lo que dice Juan 3:20. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Paul, por favor. Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuál es el error entonces de los judíos, hermanos? No buscar la luz, ¿por qué? Porque nos gusta lo malo. Y si viene la luz, nos damos cuenta que nos van a llamar a capítulo, entonces yo mejor no busco lo bueno o la luz porque va a revelarme mis errores. Pero había más, hermanos. La sierva del Señor nos sigue ahora diciendo en la siguiente diapositiva que Cristo había entregado gemas preciosas de verdad, pero los hombres la habían envuelto en la basura de la superstición y el error. ¿Alguien sabe qué es superstición? Es una palabra rara, ¿no? Pero peculiar que la sierva lo utilice. ¿Qué es superstición? Pero una creencia, pero que no está con fundamento. Y la idea es influir en otros para que la crean así. ¿Cuántas creencias, hermanos, tenían los judíos tergiversando el evangelio del Señor? Recordemos algunas. Legalismo del sábado. No se podía caminar tantos pasos porque ya era pecado. Pureza exterior. Uy, pero este no se lavó las manos y se puso a comer. Pero ¿quién es mi prójimo? ¿Será que yo tengo que ayudar a quién? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Porque yo soy muy bueno haciendo mis obras y dando buenas ofrendas a la casa del Señor. Y nosotros queremos es alguien que nos venga a mover el pueblo, a liberarnos porque ya estamos cansados de la opresión, ¿cierto? No esperamos un Mesías espiritual, sino un Mesías ¿qué? Mesías político. Hoy, hermanos, les pregunto, ¿será que hoy tenemos también, tal vez, tradiciones humanas en el Evangelio? Hoy, hermanos, el enemigo es astuto. Toma una cosa buena, verdadera, y le pone una pizquita de mentira, para que sea un poco difícil de descifrar, con el objetivo de que o nos vamos para un extremo o nos vamos para el otro. O somos muy a la ley o somos muy paz y amor. Pero, ¿qué dice el versículo que leíamos en la introducción? Hable pasito, pida permiso para hablar. ¿Sí? Habla pasito, dice el versículo introductorio. No diga nada, en silencio, pida permiso si va a decir algo. Alza tu voz en cuello, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. Y también nos dice que era la voz que clamaba en el desierto. Hoy, hermanos, ¿por qué el mundo muere en el pecado? Porque nosotros no le hemos dicho las cosas como son. Pero ¿cómo se las voy a decir si yo, como dicen popularmente, no me he sacado la viga que tengo en el ojo? Ay, es que nos gusta llamar la atención, pero ¿cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Cómo actuaba el pueblo cuando Juan el Bautista se paraba y les daba el evangelio? ¿Lo reprendían a Juan el Bautista? No, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Juan no le decían, pero primero usted mírese usted mismo? Pero ¿por qué hoy nos pasa lo mismo cuando nosotros le llamamos la atención a un hermanito y una vez nos dice, pero ¿se acuerda que usted esto? Pero mire, usted también es así. ¿Por qué no tenemos autoridad, hermanos? Yo estoy de acuerdo, hermanos, que nosotros nos llamemos a ayudarnos unos con otros, pero lo que no estoy de acuerdo es que se use la condenación en vez de la misericordia. ¿Qué dijo Oseas?
Misericordia quiero. Hermanos, el tiempo de la ley fue en Moisés. Hoy el Señor nos pide que tengamos misericordia. Pero ¿cómo vamos a dar misericordia si no estamos pegados de la fuente de amor? Si no estamos en la fuente de amor, fácilmente nos vamos al lado de la liviandad, hermanos. Tranquilo, déjelo. Y si tampoco estamos, entonces nos vamos al otro extremo. No camine tanto en la iglesia, no mire, no haga, no toque. Mire que lo estoy mirando, cuidadito. Y hoy vemos, hermanos, que el Evangelio se ha vuelto una doctrina de propios pensamientos humanos para evitar que el pueblo se descarrile. ¿Y dónde está la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo estamos nosotros manejando nuestra familia, nuestro hogar? ¿Será que yo estoy tratando de que mis hijos estén ahí represados? ¿Los obligo o los estoy soltando para que ellos hagan lo que ellos quieran, hermanos? La primera obra que tenemos que hacer, hermanos, es alzar la voz en el desierto, pero de nuestros hogares. Y después de que nosotros, primero, obviamente nosotros, estemos cerca del Señor, podemos hacerlo en el exterior. Vamos a buscar ahora nuestras Biblias, Mateo capítulo 9, versículo 13. Y nos decía la palabra del Señor que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Él, hermanos, no vino a buscar perfección en las personas, porque Él no vino al que no necesita de Él. Él vino a los que yerran, a los que quieren buscar el cielo, a los que quieren ser humildes de corazón, a los que quieren arrepentirse. Pero hay un error, nosotros estamos en la iglesia, tenemos 20, 40, 50, 30 años, pero a veces somos casi cristianos. Pero hay algo interesante que dice la sierva del Señor en las siguientes 2 diapositivas, por favor. Ahí está. Estar casi, pero no totalmente salvo, significa no ser casi, sino ¿qué? Exacto. Ay, es que ustedes son demasiado extremistas. ¿Cómo se le ocurre que usted tiene que dejar de pecar para irse al cielo? Nosotros somos humanos, el Señor nos ama y nos quiere y Él nos perdona. Hermanos, hoy el enemigo hace lo posible para que nosotros creamos en un evangelio según nuestras ideas. Y en la iglesia hay muchos líderes y muchas personas que quieren ver el evangelio y llevarlo hacia adelante según su forma de ser. Y dice que estamos quemando fuego extraño, hermanos, porque nosotros no tenemos que hacer la obra que hace el Espíritu Santo. Pero es porque a nosotros nos falta estar cerca de la fuente. Ayer veíamos en la reflexión que nosotros cavamos muy poco, hermano, superficial ese tesoro. Y nos conformamos con las pocas perlitas que encontramos por ahí. Pero hay algo que más que eso es un peligro. Y es muy feliz está el hombre, ¿cierto? Re feliz. Pero ¿cómo están las manos? Bueno, hermanos, el hermano Vittorio decía que una foto, aquí está una foto. No es real, pero simbólicamente pareciera que todavía somos así. Y no vemos, hermano, que el pecado acariciado es una barrera que impide que el Señor transforme por completo nuestro corazón. ¿Por qué es una barrera? Porque nosotros voluntariamente cultivamos un pecado que sabemos que está mal. Segundo, contristamos al Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado que no se perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Hoy, hermanos, estamos cayendo en un terreno peligroso. Cada pecado que nosotros acariciamos es un terreno que le decimos a su majestad, el enemigo, que tome posesión. Y si él está con cierta parte del terreno de nuestra mente, llevando el control, probablemente nuestra voluntad también está ahí. ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué si yo quiero dejarlo? ¿Por qué yo vuelvo a pecar? No, pero es que esto no es tan grave. El Señor me conoce. Yo sé que le voy a pedir perdón y yo sé que Él me va a ayudar. Pero eso lo pensamos después de que actuamos. ¿Por qué no lo pensamos antes de pecar? ¿Qué pasaría si nosotros hoy llegáramos a nuestra casa y lamentablemente morimos?
¿cómo estará nuestro libro de memorias? ¿Cómo estará nuestro registro? Hemos encontrado el tesoro ya, hermanos, porque el hombre de la parábola fue y vendió todo lo que tenía, todo. Hoy, ¿de qué nos aferramos? ¿Cuál es tu cactus? ¿Cuál es eso que tanto añoras? ¿Una mentirita blanca, tal vez? ¿El orgullo? ¿La envidia? ¿El rencor? ¿El dinero? ¿La comodidad? Hermanos, ayer hablamos que el Señor nos decía que trabajemos, pero estamos trabajando mal. Trabajamos por la comida que perece, pero no por la comida que a vida eterna permanece. ¿Pero por qué les dijo eso? El versículo anterior decía, yo sé que ustedes han venido por los panes y por los peces. Hoy, hermanos, queremos buscar la bendición de Dios, pero a nuestra manera, teniendo cosas aferradas a nuestra vida. ¿Y quién es el que gana? El enemigo. Primero en nuestros hogares. Ay, mire, él habla muy bonito en la iglesia, pero ¿cómo se comporta en la casa? Hermanos, en la casa es el lugar más complejo para nosotros ser buenos cristianos y es donde primero tenemos que ganar la batalla. Porque qué vergüenza, hermanos, que se pare un niño o una esposa o alguien y le diga, mira, es que mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tía, mi tío hace esto y en la iglesia hace otra cosa. ¿Qué le estamos enseñando a ese niño, hermanos? Nosotros somos líderes y estamos enseñando una doctrina de hombre a mi hijo o a mi familiar que va a repetir lo mismo. Hoy, hermanos, se ha vuelto una religión, pero miramos al hombre. Vamos por los panes, vamos por los peces. Y cuando el hermano que me dio el evangelio se va a la iglesia, ay no, yo también me voy de la iglesia porque ¿cómo se le ocurre que se va? ¿Me ofendieron en la iglesia? Ay no, yo me voy de la iglesia. Me ofendieron tanto que, pero ¿venimos por los peces o venimos por las bendiciones, hermanos? ¿Qué tienen en común estos tres personajes? A ver, los hermanos que son así bien pensadores. Abraham, Moisés y Juan el Bautista. Los une algo en común. Bueno, Moisés, bueno, vamos a ver qué tal. Está un poquito abstracto porque pues ya lo leí, ¿no? Pero a ver ustedes qué piensan que los une. Digamos que más que hablar con Dios, hicieron algo en sus vidas. Muy bien. Cambiaron su lugar. Abraham estaba en dónde? ¿Y para dónde lo mandaron? Moisés, ¿cuántos años tenía en Egipto? Una eminencia. ¿Pero para dónde lo mandaron? ¿Y Juan el Bautista qué decidió, hermanos? ¿Y ustedes saben por qué en especial Juan el Bautista? Bueno, Moisés sí lo sabemos, porque eso lo explica bien. Pero ¿por qué Abraham y por qué Juan el Bautista? El Señor les mostró que tenían que apartarse a un lugar diferente. Dice la escritura, hermanos Germán, no está lejos de la salvación. No está lejos de la salvación, hermanos Germán. Escuchen esto. Cuando Dios eligió a Abraham como representante de su verdad, lo sacó de su país y lo alejó de su parentela y lo apartó. Deseaba modelarlo según su propio modelo. Deseaba enseñarle de acuerdo a su propio plan y el molde de los maestros del mundo no debía estar sobre él. Se le debía enseñar cómo mandar a sus hijos a su casa después de él para hacer justicia y juicio. Cómo controlar sus hijos, cómo gobernar su familia y cómo mandar su hogar para que guarde el camino del Señor. Hoy, hermanos, estamos guiando nuestra fe ¿en quién? ¿En el hermano que conoce bastante la palabra del Señor? ¿O yo soy crítico y soy un bereano que va a la casa y estudia la palabra del Señor? Porque hoy nos hemos vuelto como nuestros amigos de la otra denominación que van cada 8 días también y son bastantísimos y se sientan y se para alguien y le lee la palabra del Señor y todos dicen amén y se van para su casa. Si hoy, hermanos, le preguntáramos a todos los hermanos que son miembros de iglesia, empezando por ahí,
defiéndame tal doctrina, ¿seríamos capaces de hacerlo sin tener la Biblia en la mano? Depende de qué tanto le hemos dedicado al Señor. Y eso pasará en el futuro. Cada uno tendrá que dar cuenta, ya no va a tener a mi papá, a mi mamá, al hermano Vittorio, al pastor, al misionero, al hermano Oscar que conoce, a la hermana, y se me fue el nombre, hermana Rosario, al otro hermanito Germán, que eso también domina la Biblia. Solitos, hermanos. ¿Cuánto tiempo le he dedicado al Señor? Muy bien, pero si el Espíritu Santo se mete por allá a buscar, vacío, no encontró nada. Ay, sí, encontró toda la serie completa de Netflix, que no sé cuántos salieron, 3, 4, uy, esas sí las tiene completicas. Ay, pero se sabía toda la liga y los resultados del Mundial de Clubes de allá, de aquí, de arriba. Bueno, se leyó un montón de libros buenísimos, pero ¿y el Señor? No está. Vamos a abrir ahora la palabra del Señor y lo hacemos en Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Hoy el Señor, hermanos, nos hace el mismo llamado que hizo cuando Juan el Bautista estaba en su tiempo. Incluso muchos de los judíos pensaban que ese era el enviado del Señor, porque había un error en ellos, hermanos, y era que ellos, lamentablemente, a pesar de muchas cosas más, leyeron mal las escrituras. Hoy, ¿cuántos de nosotros leemos mal las escrituras? Por favor. He, a- He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él, ha- Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Hoy, hermanos, nos llama a nosotros como pueblo de Dios del fin del tiempo a ser ¿quién? Solamente el hermano Germán. ¿A quién, hermanos, nos manda a ser el Señor? A ser Elías. Y la pluma inspirada que los Elías serán aquellos que darán el mensaje para el tiempo del fin y no verán ¿qué? La muerte. ¿Conocemos bien ese tema, hermanos? ¿Conocemos bien los 144,000? Seguro. Hermanos, hoy Satanás se ha encargado de meter su doctrina en la iglesia sigilosamente. Y tenemos tantas doctrinas de hombres que nos hemos acomodado a eso. Y se nos ha olvidado ser críticos, estudiar, ver un versículo aquí, un versículo allá. Siguiente, por favor. El versículo decía que debíamos clamar en el desierto y enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. Pero ahora el siguiente, el 4, nos dice que, siguiente por favor, nos dice que debemos, que todo valle, que sea alzado, que se baje todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Pero hermanos, antes de empezar afuera, en la calle, ¿dónde tenemos que empezar? Hoy, hermanos, el Señor nos está llamando a ser discípulos y estamos, en teoría, andando con Jesús. Y sale por ahí un Pedro impulsivo. Y sale un Felipe, pero ¿será que sí? Yo no sé, como que estoy dudando. Pero es el tiempo, hermanos, que tenemos que darnos con el Señor Jesús para ir modificando todas esas cosas que no tenemos bien. Pero luego nos dice la sierva del Señor algo interesante. Siguiente. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. A veces hablamos muy bonito de lo espiritual, pero ¿y lo físico? Y no me refiero solamente a lo que comemos, lo que vemos, lo que sentimos. Porque la intemperancia no es solamente comer a deshoras, es darle rienda suelta a mis sentidos. Es que a mí me gusta, no, yo no me voy a dejar. Si él me ofendió, que me perdone, que me pida perdón. ¿Cierto?
Tenemos tantas cosas, hermanos, que nosotros le damos rienda suelta y el enemigo, aquí fue. Todavía lo tengo en mi mano tratando de controlarlo. Otro detalle interesante, siguiente. Los que no vencen en las cosas pequeñas no tendrán poder moral para soportar las grandes tentaciones. Ay, pero esto tan chiquito, eso no le va a hacer daño a nadie. Ejemplo, la comida. Acabé de comer hace una hora tal vez y llegó un bocadillo irresistible, exacto el que más me gusta a mí. Pero resulta que su cuerpo ya está haciendo digestión. Bueno, le mando el dulcecito por darse un gustico. Lamentablemente, así como estaba la comida, así se quedó y siguió para adelante el dulce junto con todo eso. Y así pasa, hermanos. Con un pequeño sentimiento que nosotros le demos la cabeza a Satanás, por ahí se toma y se agarra. A veces, hermanos, en la economía buscamos ahorrar grandes sumas de dinero, pero no nos damos cuenta que ahorrando los pequeños centavitos se hace la diferencia. En vez de pensar grande, empecemos pequeño. Hay una gran necesidad y es lo que la sierva del Señor nos recomienda ahora. Siguiente. Lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo. Sin esto no estamos más capacitados para salir al mundo de lo que estaban los discípulos después de la crucifixión del Señor Jesús. Hermanos, los discípulos andaban con Jesús en vivo y en directo. ¿Lo entendían? No lo entendían. ¿Cuándo lo entendieron? Cuando vino el Pentecostés. Hoy, hermanos, nosotros estamos mirando como por un espejo así nublado. Por ahí vemos tracitas de lo que es el Evangelio. Pero el Señor nos llama a que podamos nosotros pedir el bautismo por el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de los cielos. Ahora buscamos en nuestras Biblias Isaías capítulo 2, versículo 22. Hoy, hermanos, el Señor nos quiere sacar de Ur de los Caldeos. ¿Cuál será nuestro Ur de los Caldeos? ¿Cuál será nuestro Egipto? ¿Cuál será nuestra Babilonia? Matías. Dejaos del hombre que su aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el esclavo? ¿Qué le dice entonces? ¿Qué nos dice entonces la palabra del Señor? Dejemos ¿a quién? Al hombre, hermano. Nosotros dejemos de estar fijando nuestra fe en el hombre. Sí, tenemos muchos talentos, estudiamos, predicamos muy bonito, pero la religión y la salvación es ¿cómo? Individual. Hoy yo tengo que hacer ejercicio de poder encontrar al Señor por mi propia cuenta. Nadie va a venir por mí y me va a acabar y va a encontrar el tesoro. Siguiente, nos dice la sierva del Señor. Si hay un punto de verdad que no comprendéis, en el que estáis de acuerdo, en el que no estáis de acuerdo, investigad, comparad escritura con escritura, hundid en el pozo de la verdad profundamente en la mina de la palabra de Dios. Debéis poneros a vosotros mismos y a vuestras opiniones sobre el altar de Dios. Dejad a un lado vuestras ideas preconcebidas y dejad que el Espíritu del cielo os guíe a toda verdad. Siguiente, por favor. Siguiente. Hoy estamos haciendo esto. ¿Qué estamos tratando de hacer? ¿Iluminar el sol con qué? Esto, hermano, es mi evangelio. Lo que yo creo que es el evangelio y que estoy alumbrando. ¿Y esto qué es? El evangelio real. Hermano, las escrituras se interpretan ellas solas. Pero hoy nosotros leemos la escritura y la acomodamos según nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, nuestras metas, nuestra economía, nuestro estado civil. Y es por eso que existen más religiones que niños felices, ¿cierto? Ahora, nos sigue diciendo la sierva del Señor,
Los que sean vencedores deben ejercer hasta el extremo cada facultad de su ser. Deben agonizar sobre sus rodillas delante de Dios en procura de poder divino. ¿Qué es agonizar? Ay, está agonizando. Hermanos, la hermana nos recomienda que en vez de hacer tantas predicaciones deberíamos hacer reuniones de oración. Y dije, uy, pero imagínense estar ahí 1 hora orando. Como fuerte. ¿Por qué? Porque oramos poco. Porque no pedimos la dirección del Espíritu Santo, porque no estamos acostumbrados a orar. Tanto que si nos levantamos para ver las rodillas de cada uno, seguramente las tenemos como bebés. ¿Usted no ha visto las rodillas de los hermanos que han orado bastante? ¿Cómo las tienen las rodillas? Con callos. Esas son las verdaderas marcas de un guerrero que ora para el Señor. Pero no todos los judíos, no todos los israelitas eran malos. Hoy el Señor nos invita a ser como uno de estos. A ver, niños. Formó su opinión decididamente sobre cuál era el carácter de Jesús. Se arrodilló debajo de una higuera preguntando a Dios si realmente este era el hombre, que este hombre era el Mesías. ¿Y qué le dijo al Señor Jesús? He aquí un verdadero israelita en quien no hay qué. Hermanos, ¿cuánto nos gustaría que el Señor nos dijera eso a nosotros? Pero yo personalmente, yo sé que me va a decir a mí otra cosa. Porque realmente era sincero. No se dejó llevar por los prejuicios. Hoy entra una persona determinada forma de vestir y ¿qué hacemos nosotros? Primero el escáner. ¿Cómo está vestido? Porque como esté vestido yo lo voy a tratar. Como hable, como me salude. Y estamos tan prejuiciados, hermanos, que se nos olvida el amor, se nos olvida la fraternidad. Estamos tan embelesados con otras cosas del mundo que estamos aquí viniendo a una costumbre. Venimos, nos saludamos, nos vamos, así cada 8 días. Pero Natanael era un hombre sincero, un hombre que realmente quiso seguir al Señor. Y por último, vamos a pasar dos adelante, por favor. Cuando se presente un mensaje al pueblo de Dios, no deben levantarse en oposición a él. Deben ir a la Biblia comparándolo con la ley y el testimonio. Y si no soporta esta prueba, no es verdad. Hermanos, yo les pregunto, ¿cuántas veces el Señor Jesús contendía con los escribas y con los fariseos cuando le estaba dando el evangelio? ¿Contendía? ¿Qué hacía él? Un escrito está. ¿Qué hizo cuando fue al desierto? Se puso a hablar con el enemigo. Escrito está. ¿Cuántos de nosotros empezamos a charlar con la tentación? Ay, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Con la persona que se levanta acá con una cosa rara. No, hermano, y yo queremos hacer justicia. No, ¿cómo se le ocurre? Usted está pecando y casi que nos rasgamos las vestiduras. Hermanos, no es el Espíritu del Señor. El Señor nunca hizo eso. ¿Por qué nosotros lo hacemos? Tal vez tenemos dudas. Bueno, aquí está la fórmula a la luz de la ley y el testimonio. Si no está así, bueno. Pero ahora el Señor nos dice algo en su palabra, que si nosotros queremos ser la voz en el desierto, primero tenemos que reformar nuestra vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida y todo el que pierda su vida por mi causa o por causa de mí, la salvará. Llegará el tiempo, hermanos, donde tendremos que estar por fuera, solos. Y nos dice la sierva del Señor. Avanza una, por favor. El pueblo de Dios será llamado a comparecer ante los reyes, príncipes, gobernantes y grandes hombres de la tierra.
y deben saber que saben lo que es la verdad. Deben ser hombres y mujeres convertidos. Yo estoy convencido, pero no convertido. Casi salvo no es estar casi en el cielo, sino casi completamente ¿qué? Dios nos ayuda, mis queridos hermanos, para que ese talento tan lindo de la voz podamos cultivarlo, pero para trabajar por Él y buscar su reino y buscar las almas. Hermanos, hoy el mundo está lleno de muchas personas que necesitan de nosotros, pero se nos ha olvidado la piedad práctica. Y estamos tan ocupados debatiendo entre nosotros puntos que no son de salvación y los pobres muriéndose, las vidas con necesidades, los niños huérfanos. Y va a llegar el tiempo de la lluvia tardía, el refrigerio, y caerá sobre aquellos que realmente están trabajando para el Señor. Y muchos de nosotros, iglesias enteras con sus pastores, se perderán. Ay, porque el hermano sabe bastante. No, hermanos, cada uno tiene que estudiar la Biblia ahora más que nunca porque estamos a las puertas de la Canaán celestial. El Señor nos pueda ayudar y que podamos ser la voz en el desierto y que Él nos dé el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor y lo hacemos con las estrofas del